Yo creo que algo lo que me impacta, o sea, en este versículo, yo creo que a usted, o sea, medite ahí, ¿verdad? Para que yo leyendo la palabra me daba cuenta que la verdad la palabra, ¿a quién se le está dirigiendo acá? No es algo que me doy cuenta, o sea, la palabra no está dirigiendo, o sea, a los niños, sino que la verdad, algo lo que me enseña la palabra, que Dios tanto, la verdad, que nos ama, que Él siempre nos habla, siempre nos exhorta, pero toda la exhortación, todo para bien de cada uno de nosotros, amén. Yo creo que la responsabilidad, o sea, no lo tienen los niños, sino que la responsabilidad lo tenemos nosotros como padres, amén. Aquí el proverbio, libro de proverbios, o sea que la mayoría hemos escuchado, o sea, ¿quién lo escribió eso lo escribió que es Salomón, amén. Y Salomón, la mayoría sabemos que la verdad es un hombre que sabio, amén, en lo cual que nos enseña, o sea que como dice también la bendita palabra, verdad que toda la escritura es inspirada, o sea que por Dios. Claro que, o sea, Salomón es lo que lo escribió todo eso, pero toda la palabra es inspirado por el Dios Todopoderoso, amén. Así que, pero lo que nos enseña, o sea, la palabra, o sea, instruye al niño en su camino. Algo lo que nosotros nos damos cuenta, porque como padre, muchas las veces, la mayoría tenemos hijos. La mayoría que nos gusta tener hijos. Pero el problema no solamente de tener hijos, sino que nosotros muchas las veces es muy importante que nosotros sepamos cuál es nuestro deber como padre. ¿Mm? O sea, la mayoría, o sea, que tienen hijos y todo eso, y la mayoría, tanto como padre, tanto como madre, a veces nuestra preocupación es que el hijo no le haga falta nada, que tenga que su alimento, que tenga su juguete, que tenga su frutita, que tenga su cereal, que tenga todas las cosas, o sea, y que el niño crezca, ¿qué? Sano, sana. Esa es nuestra, o sea, lo que la mayoría como padres yo he visto, o sea, que familias que la verdad que son de dinero, o sea, todo, o sea, le dan al hijo. O sea, que alimentos, todo eso, y el niño, o sea, se ve todo, ¿qué? Bien potente, no desnutrido como su servidor cuando creció, sino que bien alimentado. O sea, ¿por qué? Porque le dan de todo. O sea, esa es la mayoría, o sea, que como padre, o sea, que nos preocupamos que nuestros hijos crezcan sano, que nuestros hijos, o sea, que no le hagan falta nada. Pero a veces, o sea, nos hemos dado cuenta, al menos yo me he dado cuenta que a veces uno se pregunta que hay familias que los hijos, que los padres les han dado de todo, tiene de todo. Pero la pregunta a veces, o sea, yo me hacía, ¿por qué a veces hay hijos, o sea, que están perdidos en los vicios? Están en fracaso. Y a veces uno pregunta, pero ¿cuál es el problema si el hijo, o sea, que sus padres le han dado de todo? No le hace falta nada. Pero a veces, o sea, porque no podemos ver que la verdad muchas las veces solo nosotros damos importancia a lo que es las cosas, pero nos olvidamos de cómo es nosotros de instruir a nuestros hijos. Y por la misma razón, o sea, que Dios lo sabe, que la verdad muchas las veces nosotros, o sea, lo que necesitamos, o sea, que nosotros aprendamos que cómo es instruir a nuestros hijos. Por la misma razón, cuando la palabra aquí, o sea, les daba que nos da, o sea, no para los niños, sino que nos da a nosotros como padres. Mm. Por eso cuando dices, o sea, el primer palabra que menciona allí, instruye. ¿Quién es el que va a instruir, o sea, el hijo? ¿Quién es el que va a instruir a un niño? No es el niño que nos va a instruir a nosotros, sino que, o sea, como padre, como madre, tenemos el deber de instruir a nuestros hijos. Pero muchas las veces, o sea, nos olvidamos, o sea, que de instruir a nuestros hijos. Instruir es de prepararlo, hablar con ellos, o sea, que enseñarles, o sea, cosas, ideas que usted probablemente lo ha experimentado, cuáles son sus experiencias, cuál es sus conocimientos y todo eso, eso es lo que uno como padre los comparta. Hay cosas que a esa edad podemos decir, hay cosas que nosotros
hemos pasado, que nos ha ayudado a alcanzar el triunfo. Pero hay cosas que hemos cometido, o podemos decir decisiones que nosotros probablemente o lo tomamos y eso nos llevó a un fracaso. Mm. Nos trajo qué consecuencia en nuestras vidas. Y toda esa experiencia, tenemos experiencias buenas y experiencias malas. Mm. Pero los hijos, o sea, lo que nosotros podemos decir, o sea, todo el camino que nosotros hemos corrido es algo que los hijos aún no han corrido. Ellos apenas vienen, pero nosotros ya sabemos cómo es la vida, el tiempo que nosotros hemos corrido. Y eso como padre, como madre, necesitamos nosotros hacerle ver a nuestros hijos, enseñar, hablar, o sea, cómo es la vida. Hay cosas que nosotros como padres necesitamos que decir a nuestros hijos, eso debes de hacer, eso va a traer una bendición para tu vida. Pero hay cosas que nosotros vamos a ver a nuestros hijos, que nosotros como padre, como madre, nosotros tenemos que acercar con ellos, decir, hijo o hija, disculpe, pero no puedes hacer eso. Y ellos no pueden ver, pero para eso estamos nosotros, o sea, que de hacerles ver, o sea, qué es lo que trae, cuál es la razón, cuál es el motivo que ellos no pueden hacer. Porque a veces, o sea, uno es como nosotros, cometimos errores, o sea, que vimos fracaso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros al principio no lo veíamos y traía qué problema en nuestras vidas. Por ejemplo, una señorita que se quede, o sea, que embarazada por un hombre, es algo que la señorita no es porque lo mira que la consecuencia que va a traer, sino que se deja llevar, que el hombre, eso como podemos decir, le da qué palabra dulce, que si, o sea, que si me ama, demuéstrame y todo, y se deja llevar, y conforme el tiempo se va a dar cuenta que el hombre que ella no aparece. O sea, pero con todo lo que han tenido esa experiencia, o sea que eso sí podemos decir ni loco ni loca, o sea que uno llega a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido una experiencia, pero ellos no, en lo cual es lo que nosotros necesitamos, o sea que de instruirlos, hacerles ver qué cosa lo que ellos deben de hacer y qué cosa lo que ellos no deben de hacer. Segundo, no es de no instruyamos a los hijos cuando ya son grandes, porque ese es el problema hoy en día que nosotros tenemos, o sea, como padre, cuando son chiquitos, o sea, no es niño, que haga todo lo que quiere. Y hasta donde nosotros nos acercamos de dar un consejo, cuando nosotros vemos que, o sea, que ya está fracasado el hijo o la hija. Hasta allí el padre da su tiempo y se acerca, le dice, ¿sabe qué, hijo? Lo que hiciste no está bien. Pero eso, como yo siempre digo, Wendy, el día que vas a hacer algo que la verdad, eso, si de un fracaso, es mejor no te vienes conmigo. Porque ¿de qué sirve? O sea, cuando ya estás fracasada, hasta allí vienes conmigo. Si el consejo no se le da cuando ya has cometido un error, sino como le digo yo, mi responsabilidad es de aconsejarte antes que vas a cometer un error. Al contrario, porque lo que yo quiero, mi consejo, para que tú no llegas a fracasar. Pero si ya estás fracasado, ¿de qué? Sería en vano. Entonces, ese es el problema de nosotros como padres. A veces nos acercamos con los hijos y damos consejo, pero ya fuera de tiempo, cuando el hijo ya está fracasado. Cuando el hijo ya está desviado, cuando el hijo ya está perdido en los vicios, cuando la hija ya que está perdido, allí nosotros sacamos tiempo, está allí, ¿qué debo de hacer? Y ahorita hasta allí venimos a la iglesia, nos postramos delante de Dios, decir, Señor, dame sabiduría, ¿cómo para instruir a mi hijo? Pero ya es demasiado tarde. Por eso cuando dice la palabra acá, lo que leímos, instruye, no dice cuando sea joven, ni tampoco cuando sea viejo, sino que dice la palabra, instruye al niño en su camino. ¿En qué edad se instruye? Instruir a un hijo desde pequeño. Desde allí, o sea, nosotros podemos instruir a los hijos, porque la verdad no es, a veces nosotros decimos, no, ahorita no entiende. Claro que los hijos entienden. A veces somos los padres que no entendemos. Pero la verdad los hijos entienden. Claro, siempre lo que se necesita ellos es no acercar con ellos a gritos,
sino que ellos como hacemos entender a un hijo con amor, con cariño. O sea, tenemos que tener estrategia, necesitamos tanta sabiduría como nosotros para acercar a nuestros hijos, para que ellos no se sienten lastimados, sino que ellos, que cuando nosotros les damos un consejo, que ellos pueden, o sea, que entender que la verdad papá y mamá le da un consejo no es porque no lo quiere, sino que porque lo ama. Eso es lo que nosotros, o sea, necesitamos, pero necesitamos instruir, o sea, que desde cuando son pequeños, porque de grande, la verdad, gloria sea a Dios y Dios, o sea, que con la ayuda de Dios y con la misericordia de Dios, podemos instruir a un hijo que cuando ya está grande. Pero es mejor, o sea, con experiencia les digo, o sea, que estoy experimentando, o sea, con Wendy. O sea, pero es muy bonito, o sea, que cuando el hijo, o sea, que crece con uno y el padre o mamá, o se puede, o sea, tiene el privilegio, o sea, de aconsejarlo. Y los niños, la verdad, nosotros tenemos que, como padre, tenemos que darles, ¿qué? Valor. No los tomemos en poco a nuestros hijos, no digamos, voy, o sea, que a la iglesia, pero el hijo ahí va conmigo simplemente porque yo voy. No, los hijos tenemos que instruir como nosotros, o sea, tenemos que saber instruir, o sea, en casa, pero en casa no debe de tener la misma actitud aquí en la casa de Dios. Si no necesitamos nosotros instruir en casa, pero venir acá también hay otras reglas, en lo cual que nosotros necesitamos, somos nosotros como padres. O sea, tenemos el deber de instruir a nuestros hijos cómo nosotros queremos nuestros hijos estar aquí en la casa. Porque yo creo que a nadie le gusta que o sea, que su servidor se acerca a su hijo, le digo, ¿sabe qué, niño? O te sientes por favor, y que uno empieza a instruir a su hijo. Yo creo que a nadie le gusta. Ni tampoco podemos decir es la responsabilidad que otro empieza a instruir a nuestros hijos, sino que somos nosotros. Dice la palabra de Dios que los hijos, ¿qué? Son herencia, ¿qué? De Dios. Que Dios nos ha dado los hijos. Los hijos, o sea, son de bendición. Yo no sé si usted lo miran así, pero para mí, la verdad, los hijos son de bendición. Como le digo a mi esposo, o sea, que nunca lo veamos a nuestros hijos que son, ¿qué? Una carga. Veamos a nuestros hijos, o sea, que son de bendición, y la verdad, yo como padre los disfruto. O sea, estoy disfrutando, o sea, a Marty, estoy disfrutando que a Erika, o sea, el cariño que yo doy y el cariño que ellos me dan. O sea, es bueno, pero nosotros, o sea, que necesitamos que instruirlos. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo, sino que la palabra, o sea, nos enseña que hay que instruir al niño. No instruyamos a los hijos cuando ya son grandes, porque no va a pasar como una historia. A mí me contaron que el padre cuando creció el hijo, según lo que dice, o sea, el hijo cuando era pequeño, o sea, el padre él no le daba nada de trabajo. Pobrecito mi hijo, eso lo quería tanto a su hijo que no lo dejaba de hacer algo. Y creció el hijo. Ya cuando dice cumplió los 18 años, dice, ¿sabe qué, hijo? Ahora te compré tu lazo, te compré tu capal, te compré tu machete, ¿ahora qué? Vamos conmigo. Y sí, dice el hijo sin saber. Y se fueron al monte. Llegando al monte, dice, o sea, que lo que a mí me contaron, que sea llegando, y sabe que lo que hizo el padre, preparó, o sea, hizo leña y todo eso, y ahora, pues, pon tu espalda, y lo puso, ¿qué? Leña encima del hijo. Y el hijo, pues, vino, ¿verdad? Y vino. Llegaron en casa, no pasó nada. Siguiente día, te dijo otra vez el padre, hijo, vamos conmigo otra vez, prepara tu lazo y tu machete, porque vamos a ir otra vez al monte. Está bien, dijo el hijo, y se fueron. Llegando al monte, según la historia, dice que le dice el hijo, llegando al monte, el hijo le dice a su papá, vieron, o sea, que un arbolito, pero, o sea, pequeño, le dice, ¿sabe qué, papá? Haga lo que, dobla ese árbol y dígame, o sea, si te va a costar o no, y haga lo que tú quieres hacer con eso. Dobla el lado de donde tú quieres hacer, pero hazlo, lo que tú quieres hacer con ese arbolito.
Y el padre pues dice que así lo empezó a mover y dije, pues ¿cómo piensas, hijo, que no lo puedo mover o doblar ese árbol si, o sea, si está pequeño? Y claro que lo dobló y tantas cosas. Bueno, dije, cuando lo terminas, te vienes conmigo y me dices si se lo logras doblar o no. Terminó el padre, le dice, sí, hijo, ya, sí, lo pudo doblar. Ok. Ahora le dice el hijo, ¿ves ese árbol? Sí, dice. ¿Cómo está? Está muy grande, está bien grueso. Ahora le dice el hijo al padre, quiero que lo doblas como lo hiciste con ese arbolito, o sea, de esa planta está pequeño, ahora quiero que lo hagas con eso. Y el padre le dice, pues hijo, ¿cómo me dices eso si no ves el tamaño, cómo está el árbol y cómo quieres que yo lo voy a doblar? No voy a poder. Y dice el hijo, lo sacó su machete y le dice, ¿sabe qué? Dice, ahora te vas a conocer. Así como, o sea, si tú me hubieras instruido cuando yo era pequeño, o sea, hubieras hecho conmigo lo que tú, o sea, hubieras querido, me hubieras corregido como a tu manera. Pero ahora yo ya estoy como ese árbol tan grande, ahora hasta allí tratas ¿qué? De corregirme. Ahora ya no puedes, o sea, corregirme. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cómo terminó la historia? Y dice, así que no tratas de corregirme. ¿Y qué pasó? El hijo lo mató a su padre y lo dejó allí tirado en el monte. Todo por el hijo, o sea, no fue instruido, o sea, desde pequeño. Por eso es muy importante y hoy en día nosotros nos damos cuenta, o sea, que cuando uno trata de corregir al hijo, cuando ya está grande, eso sí, háblate solo mamá, háblate solo papá, pero yo voy a salir con los amigos. Pero ¿quién tuvo la culpa? Y a veces salimos como padre, ¿verdad? Qué hijo tan malo, qué hijo, qué tan rebelde, o qué hija tan rebelde. Pero ¿quién tuvo la culpa? Por eso es cuando la palabra aquí nos enseña, instruye al niño, pero no fuera de tiempo, sino que necesitamos que instruirlo, pero cuando están niños. Porque allí ellos, esa es el parte de la vida que ellos van aprendiendo, conforme uno va instruyendo, ellos así van a aprender. Yo me doy cuenta con Erika, con Marty, o sea que la verdad ellos entienden. A veces, o sea, venimos a la iglesia y dice, Erika, ¿sabe qué quiero el teléfono? Le digo yo, mamá, ¿sabe qué? Ahorita no hay teléfono, pero cuando se termine el servicio, te lo voy a dar el teléfono. O sea, sí, papá. Y ella sabe, cuando se termina el servicio, me dice, papá, ya terminó el servicio. Entonces, ¿qué es lo que nos hace entender? Sí entiende. Pero nosotros necesitamos, o sea, que también, o sea, que cómo, o sea, tener sabiduría y estrategia como para poder, cuáles son nuestro carácter, nuestras actitudes con nuestros hijos. Pero no veamos que los hijos que no son tan difíciles de corregir, no. Solamente lo que necesitamos nosotros es mucha sabiduría de parte de Dios. Y instruyamos a nuestros hijos, o sea, como Dios quiere. Ahora como segundo punto, la importancia de instruir a un niño? Instruir a un niño, yo no sé, como padres, como madres, ¿cuántos aquí desean que cuando sus hijos sean grandes, sean unos hijos ejemplares? ¿Cuántos como padres desean ver a sus hijos que son triunfadores, que son exitosos en su vida? Yo creo que la mayoría, porque ni un padre, o sea, aquí yo quiero que cuando crece mi hijo, yo quiero que su vida sea de fracaso. Si hay alguien aquí, reprendemos ese espíritu. Sino que nosotros, o sea, que tenemos que nosotros, o sea, anhelar cosas buenas, o sea, de nuestros hijos. La mayoría, pero ahora que nosotros, o sea, que en estos tiempos, o sea, que hay muchos hijos que la verdad el enemigo los tiene en poco. Hay muchos hijos que la verdad, hijos, o sea, que jóvenes que podemos decir que tienen preparación, que tienen estudio, que han ganado sus carreras y todo eso, pero que están perdidos en los vicios, en las drogas. Mujeres o señoritas, podemos decir, están perdidos en la prostitución. ¿Cuál es la razón? Si podemos decir, uno estudia, podemos decir, a uno, o sea, que tiene mucho conocimiento,
Pero ¿por qué se llega a fracasar uno? Mm. Si uno dice, pues si tiene todo, tiene estudio, a veces los hijos, o sea, hoy en día, o sea, la tecnología, o sea, la mayoría, o sea, desde niños ya están, o sea, lo saben usar. Mm. A veces, o sea, somos nosotros que no sabemos usar tanto la tecnología, pero lo poco que nosotros sabemos, tenemos la sabiduría cómo es de usarla. Lo sacamos provecho a la tecnología. Pero un joven tiene mucho conocimiento de la tecnología, pero ¿dónde se mete? En la pornografía, en el Facebook, chismeando, haciendo cosas que no edifican, ¿o no es cierto? Al menos yo no tengo Face, por una razón, y solo yo lo sé. No me gusta, aunque a veces las personas que me dicen, una vez me fui y algo me decía esa pregunta, ¿tienes Face? No. ¿Tu esposa? Tampoco. ¿Y por qué no hablan uno entre los dos? No me gusta. Y me dice, qué raro. Es la primera persona que escucho que no tiene Face. Pues uno está seguro, o sea, ¿por qué no lo tiene? Le dije así, pues, o sea, tengo mis razones por qué. Ahora, pero digo, o sea, que, como le digo, los jóvenes, o sea, que, o sea, tienen, o sea, que conocimiento de lo que es la tecnología, pero lo que no tiene, sabiduría. Por la misma razón se mete que en páginas que no bendice, sino que los desvíen. Pero para eso, o sea, que nosotros necesitamos ahora, quiero que allí en Primera de Timoteo, capítulo 4 y su versículo 12, dice así la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuánto anhelan eso por sus hijos? ¿Cuánto anhela, o sea, ver que sabe qué, que un día lo escucho, sabe qué? La verdad, ese muchacho, no sé saber quién es sus padres, pero me bendice. Cuando habla, sabe qué, me edifica. Ver, o sea, su actitud, como dice acá, o sea, que Pablo, o sea, para llegar, o sea, ver eso a nuestros hijos, necesitamos nosotros instruir, como Pablo le decía que a Timoteo. O sea, Pablo lo estaba instruyendo a Timoteo y le dice a Timoteo, en pocas palabras, lo que Pablo le dice: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Y de ejemplo de qué? Allí viene, o sea, el listado, sino que sé ejemplo de los creyentes. Número 1, en palabra, que cuando hablan nuestros hijos, ¿sabe qué? Edifica, bendice, wow, sorprende ese muchacho. 2, dice, o sea que en conducta. 3, en amor, sea amoroso, no de que anda enamorando que de chicas y chicas, no, o sea que ser amoroso, ser amable, o sea, con todos, no solo lo que me gusta, sino que sea amoroso. Y que más dice, en amor y en espíritu, fe y pureza. Eso, lo que nosotros, o sea, si nosotros queremos ver, o sea, eso a nuestros hijos, necesitamos que instruirlos, hasta hacerles entender, o sea, la importancia de ese seminario, como les digo, es para que nosotros, ¿para qué necesitamos instruir a nuestros hijos? Para que nuestros hijos que tengan que una dirección. ¿Qué es lo que ellos quieren ser cuando sean grandes? Hoy en día, siempre cuando, si nosotros como padres tenemos dirección. Porque al contrario, si nosotros no tenemos dirección, ¿cómo nosotros podemos podemos decir al hijo, ¿sabe qué? Eso es lo que yo deseo por ti? No, sino que nosotros tenemos dirección. Nuestra dirección es la misma dirección que nosotros debemos de desear a nuestros hijos. Pero para instruir un hijo, o sea que es para que el hijo tenga que su dirección. Porque la verdad hoy en día, como le digo yo a Wendy, cuando apenas llegan, ¿por qué llegaste aquí? Saber, yo porque simplemente usted me dijeron que llegara acá. Ahora, ¿por qué estudia? ¿Y por qué hace eso? Y nada de dirección.
Pero lo bueno, como le digo yo a mi esposa, ese es el propósito que yo lo mandé a traer. No simplemente porque yo quiero ver a Wendy a mi lado. No, sino que el propósito que yo le mandé a traer es para instruirla. Mm. Porque ahora, como le digo yo, le doy gracias a Dios, porque todavía me quedan unos cuantos años donde yo puedo, o sea, que y lo estoy dando todo, o sea, lo que no pude hacer de cuando ella estaba chiquita, pero ahora que le estoy dando mi tiempo, y la verdad a veces hay como momentos que yo hasta las 2 de la mañana o sea, me acuesto, a veces, o sea, platicamos con ella, aconsejarla, a veces le digo yo, ¿entendiste lo que te hablé o por gusto desvelamos? Ahora la pregunta, ¿usted lo ha hecho? Pero, o sea, como le digo, no es, o sea, lo que eso le digo, y a veces le digo yo, o sea, recuerdo cuando hicimos el cumpleaños del pastor, creo que mi esposa está de testigo como a las 3 de la mañana, creo que nos acostamos y empezamos a hablar con ella. Y todo eso, pero para mí no es en vano mi tiempo. Yo sé, o sea, que mi tiempo no es en vano, si como digo yo, ahorita pues probablemente cuesta, pero llegará un día que mi anhelo es que ella sea una hija que de ejemplo. Que como le digo yo, lo que me anhelo por ti es que o sea, si una persona habla de ti, pero que yo pueda escuchar, ¿sabe qué? Me bendice, Wendy. Pero qué triste que de todos lados, o sea, es mencionado tu nombre, pero va a decir, ¿sabe qué? Saber de esa niña, sí, la verdad, no sé, no lo soporto, porque la verdad, ni quiero, o sea, que va a ser que tenga amistad con mi hijo o con mi hija, porque la verdad los está desviando. No, o sea, pero como le digo, todo eso nosotros necesitamos que instruir, como le hizo que Pablo a Timoteo, es que instruirla, para que, o sea, que los hijos empiezan a tener dirección. Es como nosotros, cuando venimos en el Evangelio solo aceptamos al Señor y todo eso, pero conforme el tiempo, nosotros, o sea, que vamos a tener que, o sea, que una dirección. A veces venimos y, o sea, que vacilamos en el Evangelio, todo por no tener una dirección. Pero cuando llegamos a entender que el Evangelio no se trata de vacilar, el Evangelio no es de tanto, solamente voy a sentar en el banco, solamente voy a cantar, solamente voy a predicar, sino que, o sea, todos si servimos, o sea, que tengamos dirección. Si cantamos, que tengamos dirección. Si predicamos, que tengamos dirección. ¿A dónde nosotros queremos llegar? O sea, todo lo que hacemos, que tengamos dirección. Porque al contrario, eso simplemente predicar por predicar, cantar por cantar, tocar por tocar, pero sin dirección. Tenemos que tener dirección. Y eso es lo que nosotros, o sea, hay que enseñar, instruir a nuestros hijos, que, o sea, que ellos tengan dirección. Y cuando ellos tengan una dirección, ellos saben, o sea, cuándo y cómo van a hacer alcanzar el triunfo. Pero necesitamos, mis amados hermanos, por eso cuando dice que, o sea, ninguno tenga en poco tu juventud. Tantos jóvenes, y a eso no se aplica no más solo a los jóvenes. Hoy en día se ve, o sea, hombres, mujeres de 40 a 50 años y no son respetados. Y hay unos que son apenas, que son jovencitos de 15 años y la verdad son más respetados. ¿Cuál es el problema? A veces, o sea, porque podemos tener 40, 80 años, pero si nuestra manera de hablar no edifica, ¿cómo nos van a respetar? Si nuestro comportamiento, o sea, que no es de bendición, ¿cómo, o sea, nos van a respetar? No se trata, o sea, que tanto a mí me respeta, porque como a veces dicen, a tal señor o a tu papá lo tienes que respetar porque la verdad ya tiene 80 años. No, sino que se trata, o sea, ¿cuál es el ejemplo? Por eso es muy importante, o sea, nosotros, otro anhelo de Dios, o sea, de que nosotros, o sea, que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como padre y como, o sea, como los hijos, o sea, que los hijos también, yo creo que aquí hay hijos, ¿verdad? Y eso que va es para los hijos. Hoy en día los hijos, la verdad, o sea, que piensa si uno le da consejo, no, eso para los viejos. No quieren recibir consejo. Y la verdad no, aún no es el tiempo de que yo me voy a llenar de sabiduría. Claro que es el tiempo. Quieren ver cómo creció nuestro Señor Jesucristo.
O sea que vayamos allí en Lucas y con eso finalizo. San Lucas capítulo, San Lucas capítulo 2. Si hay jóvenes, señoritas, yo sé que los niños, como les digo, o sea que es la palabra como yo meditando, si a veces de lo grande no entendemos lo espiritual y muchas las veces queremos aplicar a nuestros hijos. Entonces los hijos somos nosotros que tenemos que acercarlos y eso nos lleva más tiempo. Pero dice el versículo, San Lucas capítulo 2 y su versículo 52, dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y los hombres. ¿Cómo crecía el Señor? No solo estatura. Hoy en día, joven que la verdad parece en Goliat, tan grande. Pero uno les dice, ¿sabe qué? Haga eso y se acerca, no tienen nada de responsabilidad. Y a veces, o sea, uno dice, pero es tan grande ya y qué raro que me sorprenda que eso no puede hacer. Y a veces uno le dice, hijo, ¿sabe qué? Ya estás grande, o hija, ya estás grande, tenés que aprender tu responsabilidad, tenés que aprender eso, tenés que como crecer ¿qué? En sabiduría y en todo eso, sea ese ejemplo. Y dice, eso son para cuando yo voy a tener mi familia, hasta allí yo voy a aplicar eso. Y no cree, lo mira muy imposible. Pero aquí vemos, o sea, un ejemplo, cómo creció nuestro Señor Jesucristo. Él crecía, ¿qué? En estatura y en gracia. O sea, en sabiduría. Eso es lo que, o sea, que sí se puede. O sea, ese es el anhelo. O sea, que bendito sea Dios por los seminarios, bendito sea Dios, o sea, por la palabra de Dios, que la verdad ahora nosotros, o sea, por eso les digo, o sea, que eso va para Job y va para nosotros como padre. Pero sí, aquí lo del seminario para los padres, somos nosotros, tenemos el deber de instruir a nuestros hijos. No esperes que otro le instruya a su hijo, porque se va a sentir mal. Ni tampoco, o sea, para que el hijo, o sea, que va a ser de bendición, de ejemplo para los demás, o sea, nosotros tenemos que instruirlos. Y eso es bueno, o sea, instruir a los hijos, como les decía, no solo en casa, sino que darle dirección, cómo ellos alcanzan, o sea, que ser triunfadores, o sea, que lo secular, pero también tiene que tener dirección también lo espiritual. Y eso nos toca también cuando venimos aquí en casa, o sea, el enseñarlos. Por eso es muy importante, o sea, como mamá y papá, ese papá es el que tiene que, podemos decir, el ejemplo de caminar enfrente de la familia. ¿Qué ejemplo damos? O sea, no podemos nosotros que queremos la esposa que busca de Dios, que adora al Señor y que sirva a Dios en espíritu y en verdad, y cuando nosotros como cabeza, nada. Sino que está la responsabilidad, dice la palabra, que Dios nos ha puesto a nosotros como sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? ¿El sacerdote qué? Ese es el que vela por el pueblo. El sacerdote qué? Es el que ofrece qué? Sacrificio. O sea, ¿qué? A Dios a través del pueblo. Ese es el trabajo de un sacerdote. Orar, o sea, ¿qué? Por el pueblo. Y eso es lo que nos aplica en nuestras vidas, o sea, cuando dice, o sea, que Dios nos ha puesto como sacerdote en el hogar. No simplemente que yo soy el que mando aquí, yo soy el que, sabe, me tiene que respetar. No, hay una responsabilidad. Hay hombres que son, ¿qué? Muy machistas. Pero la verdad, todo, porque a veces no hemos entendido en sí cuál es el papel. Pero dejo eso en su corazón. O sea que son tres cosas que vimos. O sea que si usted quiere que su hijo va a ser de bendición, instrúyelo. Y no es de que aquí no hay opción de que porque el pastor o porque su servidor o porque, o sea que otro lo dice, no, sino que la palabra de Dios nos enseña acá que hay que instruir. O sea que al hijo, ¿deber de quién? De los padres o madre. Ven, instruirlo. No piensa que el Señor no los tome en cuenta, los niños, para que nosotros no los traemos en la iglesia.
Si el Señor creo que en Mateo capítulo 19, versículo 14, creo que habla lo que dice que el Señor, o sea, los discípulos, lo que me impacta que los discípulos son discípulos, pero o sea que los que hicieron que callar a los hijos. Pero más el Señor dijo, dejad que los niños venir que a mí, porque tales son que el reino de los cielos. Pero ahora, ¿qué piensa mamá y papá de los hijos? Es torbo el hijo, va a la iglesia. No, sino que nosotros tenemos que ver, pidamos a Dios que nos quita que el velo en nuestros ojos, que toda escama caiga para que nosotros podamos ver con claridad y que nosotros podemos dar la importancia o importante, o sea que dar importancia a nuestros hijos. Así como el Señor nos toma a nosotros, así Dios quiere también los hijos. ¿Ven? Dejo eso en su corazón, en ese tiempo dejo el tiempo a mi esposa. Yo sé que no es porque nosotros